Así, al incluir a todas estas personas de las que hablábamos hace un momento, por supuesto, dentro de los ascendientes, dentro de todo este universo indígena, que pudiera considerarse como parte de una familia, ¿sí? Porque se está hablando de un hogar indígena, eh, es importante, porque todos ellos van a jugar un papel fundamental para efecto de la conservación de tradiciones, de costumbres, y que entonces dentro de ese universo, ¿sí?, de personas que van a formar o que van a conformar, por supuesto, a la familia, ¿sí? Independientemente de que llegue a desarrollarse después en una comunidad y lo que le sigue, independientemente de todo ello, nosotros tendríamos que, es una forma de seguir, obviamente, generando la identidad étnica, ¿ok? Entonces, claro que es fundamental. Bueno, esto es por lo que respecta al criterio que se tendrá que manejar en lo que se refiere a los pueblos indígenas. No es lo único que nosotros vamos a abordar al respecto, porque todavía nos resta, nos falta, estamos apenas iniciando con el tema, ¿ok? No es muy extenso el tema, por supuesto tampoco, así que probablemente sí lo llevemos a finalizar en la siguiente sesión, sin duda alguna, ¿ok? Para ello, vamos a darle continuidad analizando las características, desde luego, de los pueblos indígenas. Fíjense que qué interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de características de la población indígena, pues se pudiera considerar, ¿no? En primera instancia, vamos a definir lo que es un indígena, para después poder establecer cuáles van a ser sus características. Entonces, hay diferentes criterios para identificar qué es un indígena, ¿no? Aquella persona cuyo origen va a estar en un determinado pueblo ubicado en la propia región en la que reside. En ocasiones, por supuesto, la palabra nativo se va a utilizar como su sinónimo, ¿no? Es decir, indígena o nativo, aunque habrá quienes determinen que no es lo mismo, ¿ok? Como en todo, ya saben los criterios que se manejan de forma indistinta, mientras que algunos indican que se utiliza de forma análoga, ¿no? Indígena o nativo, otros dicen que no, que sí se tiene que establecer una diferencia, ¿no? Entonces, sí, en ocasiones la palabra nativo, sí, obviamente se utiliza como su sinónimo, pero como ya les indicaba, pues no es lo mismo. El nativo va a ser un individuo que nació en un territorio, ¿ok? Y que se dice, pero que no hace alusión a su raza. Y el indígena, sí hay que destacar que su linaje ha correspondido a ese territorio desde antes de la época de la conquista, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que recalcar en un momento determinado, ¿no? El indígena, el término indígena, se utiliza para definir a aquellas personas o aquellas, iba a indicarles aquellas personas que pertenecen a una etnia, pero lo más correcto sería aquellas etnias que continúan conservando sus tradiciones y que poseen varios rasgos característicos, como el de pertenecer a una organización diferente al Estado moderno, por supuesto. Y desde luego, sí, forma parte de ese Estado, ¿no? Porque forma parte de una cultura que sobrevivió, ¿ok?, a la expansión de la sociedad occidental. Entonces, estamos hablando nosotros que en un momento determinado llegan los españoles, lo sabemos perfectamente.
trataron de llevar ese proceso de aculturación. Hubo pueblos que se mantuvieron al margen de sufrir esa aculturación, ¿ok? Ellos son los que conservaron sus tradiciones, sus costumbres. ¿Estamos? A eso se hace, a eso precisamente hace referencia este criterio que les estoy mencionando. ¿Sí? En un momento determinado, obviamente, ellos sobrevivieron a la expansión de la sociedad occidental. ¿Sí? Ellos se caracterizan, por supuesto, por ser una organización diferente al Estado moderno, pero no quiere decir que no pertenezcan a él, ¿no? Simplemente se mantuvieron al margen. Por eso algunos dicen, ellos no están civilizados. Pobres indios, ignorantes, ¿no? Así, de esa forma despectiva se habla de ellos. ¿Qué tesoro tan grande tenemos nosotros al conservar todavía a esos grupos, a esas etnias? Porque es el vestigio, ¿no? Como podríamos considerarlo, es el vestigio más palpable de nuestras raíces. Qué afortunados somos de todavía tenerlos, ¿verdad? Y que ellos se esfuercen por conservar sus costumbres, sus tradiciones, y por supuesto necesitan apoyo, necesitan que se lleven a cabo políticas de desarrollo para ellos, ¿verdad? Y que sea, obviamente, sobre todo, inclusivo todo hacia ellos, ¿verdad? Sí, los pueblos indígenas mantienen sus hábitos prehispánicos, conservan una estructura distinta a lo moderno, aunque sean minoritarios, aunque sean menos, obviamente, ¿no? Y eso, obvio, con el paso del tiempo han luchado para sacar, obvio, todo esto que ellos tienen, para hacer muestras palpables de lo que todavía conservan, de la gran riqueza que representan. Los indígenas van a tener un modo de vida, así como valores, una filosofía, por supuesto, radicalmente opuesta a cualquier cultura de Occidente. A pesar de convivir con ellos de alguna forma habitual, ¿no? Van a guardar un estrecho vínculo con la madre tierra, ¿no? A la que van a adorar y a la que respetan. Entonces, todo esto que les estoy indicando constituyen características de los pueblos indígenas. Les vuelvo a repetir, qué importante es que conservan tradiciones, que conservan valores, que conservan cierta filosofía, ¿no? Esa relación tan estrecha que todavía existe con ellos, con la naturaleza, por supuesto, claro, con muchas privaciones, ¿sí? Con una tristeza enorme podemos nosotros ver la miseria en la que viven, la pobreza en la que viven. Qué triste. Y aún así siguen esforzándose, y aún así siguen, obviamente, tratando de sobrevivir, ¿no? Ante una situación que les es, obviamente, totalmente, ¿verdad?, denigrante. Ante una situación que no les es muy favorable, ¿no? Entonces, esto es para poder tomarlo en consideración. Bueno, así le dejamos, y la siguiente clase nosotros vamos a establecer los rasgos físicos. Ya vimos características, ¿no? Ahora vamos a tratar de establecer cuáles son sus rasgos físicos, cuáles son pues esos rasgos que pudiéramos considerar los hacen diferentes, ¿no?, a nosotros.